Amigos, muy buenas tardes. A los que están en su casa ahora a la hora del almuerzo, buen provecho. Así es. Así es. Hoy estamos la doctora Cristina Aguiar, una de las abogadas dominicanas mejor preparadas, que con ella voy a brindar un café, porque formamos, y con ustedes, formamos parte del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que todos los viernes tiene un espacio que doña Consuelo Despradel, muy amablemente, con un gesto de desprendimiento muy propio de su condición de patriota, da a este espacio de reflexión de temas de la dominicanidad. Y la doctora Aguiar, y quien les habla, estuvimos junto con la directiva del comité ayer en un hotel, pues recibiendo un reconocimiento de parte del Instituto Duartiano. Y queremos, por lo tanto, brindar con ustedes este café y sentirnos satisfechos porque ustedes que nos siguen todos los viernes, a veces nos dan hasta más de un día de la semana para estos temas. Sí. El Instituto Duartiano reconoció la labor del comité como un escenario en donde se plantean todas estas reflexiones, todas estas inquietudes acerca de que la comunidad internacional debe ir en rescate de Haití en Haití. Recibió el reconocimiento a nombre del comité el presidente, el doctor Armando Armenteros, quien usualmente hoy tomó el día libre, ayer sí, estábamos de fiesta, y dijo unas palabras muy emotivas también, sí, recordando muchos de los miembros ya idos del comité, sí, que ya no están con nosotros en cuerpo, pero esas ideas que hemos compartido permanecerán vivas mientras la República Dominicana existe. Así que brindamos con ustedes un café y al mismo tiempo compartimos esta alegría por este reconocimiento, una placa muy hermosa. Preciosa, preciosa. Sí. Del mismo modo queremos hablar de lo que ha pasado en esta semana. La doctora Aguiar es una profesional, una de las pocas doctoras de verdad. Hay doctores por ahí, pero esta es de verdad. Y profesora de la Universidad de París en el área del derecho internacional. Ha habido unas declaraciones totalmente fuera incluso de lo que es el lenguaje diplomático, sí, de parte del principal representante del organismo hemisférico de la Organización de Estados Americanos, su secretario general, el señor Almagro, recientemente designado allí de nacionalidad uruguaya, fue canciller del gobierno del señor Mujica. Pues ha dado unas declaraciones y entonces yo quiero que la doctora Aguiar ahora comparta con ustedes algunas reflexiones con estos hitos acerca de lo que es primero el lenguaje diplomático y segundo las limitaciones que tiene este organismo hemisférico en una materia que es de la exclusiva soberanía de cada estado y más aún dice unas cosas que yo no sé de qué mapa mundi fue que la sacó. Sí, exacto, eso es lo preocupante porque uno no puede imaginar un instante que un alto funcionario internacional de esa categoría, que acaba de ser electo como secretario general de la Organización de Estados Americanos, después de ocupar el puesto uno de los puestos más altos dentro de un gabinete estatal, pueda pronunciarse en el sentido que lo ha hecho. Primero, comete un error geopolítico enorme. Segundo, demuestra que no tiene ningún conocimiento de la geografía y de la historia del mundo, no solamente de este continente, sino del mundo. O tercero, el señor está leyendo un guión que le han prestado y le han dado, y que así pase por ser un ignorante, tiene que leer ese guión, porque esa posición parece que tiene un precio. Este señor acaba de afirmar así tranquilamente, olímpicamente, que cuando se trata de una isla no pueden haber dos estados ni dos países. Este señor ignora... Aún se trata de Australia, porque oye el ejemplo que pone, una isla que es un continente. Una isla que es un continente, o sea, que además el ejemplo que pone es un ejemplo que está fuera, como dirían los franceses, hors sujet, fuera de tema. Fuera de tema. Completamente fuera de tema. Vamos a comenzar a citarle los casos más conocidos. Y el más conocido, porque está todavía en la agenda del Consejo de Seguridad, es Chipre. Chipre está dividido en dos estados. Es una isla. Y es una isla minúscula, ¿eh? Minúscula, que está en el Mediterráneo. Que está en el Mediterráneo. Cerca de la península itálica. Sí, no, está más bien entre Grecia y Turquía. Exactamente. Y justamente habían dos comunidades que compartían esa isla, dos comunidades chipriotas, pero una turca de cultura, identidad turca, y la otra griega. ¿Qué pasó? En el 1974, Turquía tuvo la buena idea de invadir Chipre, lo que causó una división, porque por supuesto eso trajo
la consiguiente respuesta por parte de Grecia. Señores, eso no se ha podido subsanar hasta el día de hoy. Construyeron un muro y, por cierto, después lo derrumbaron. Sí, construyeron un muro, lo derrumbaron, pero el hecho es de que la división entre entre las dos comunidades es una realidad, hasta el punto que el Chipre griego entró a la Unión Europea con Grecia y el Chipre turco se quedó afuera porque Turquía la han dejado fuera, tocando a las puertas de la Unión Europea ya por más de 15 Se llama la República del años. Norte de Chipre, ese es el nombre, nominalmente se llama así. Así es que, exacto. 40 kilómetros cuadrados nada más. Atención. Y es una realidad geopolítica. Invitamos al señor Almagro que y se jurídica. compre, sí. Por favor, lo invitamos a que se dé un librito de viajecito. geografía, sí. No, o que se dé un viajecito para que vea in situ lo que es una isla minúscula con 12 Atención, estados. pero incluso en países que tienen unidad racial, porque tienen las mismas etnias, consolidadas desde hace milenios. Milenios. Atención, no 100 ni 50 años, milenios. Sí. Usted agarra un habitante de la República del Norte de Chipre, que es como se llama esa entidad política, y usted agarra un chipriota normal, que es como se llaman a los habitantes de Chipre. Los chipriotas griegos. Pues resulta que hay incluso una diferencia, un matiz religioso, porque Turquía es una república musulmana, el credo es musulmán. Hablan el mismo idioma, atención. Y racialmente usted lo pone uno al lado del otro y salvo que tenga algún vestuario que les diferencie en cuanto a su espiritualidad, son exactamente iguales. Atención, y los otros tienen una religión copta. ¿Ah? Tienen no, ellos son ortodoxos griegos. ¿Verdad? Que Vanesis Macarios era el patriarca para la época en que se produjo esa invasión. Para la época, justamente. Atención, y son dos países distintos en una islita pequeñita. Pero una cosa que cabe en una provincia de aquí. Vamos a seguirle dando algunas clasecitas de Derecho Internacional y de Geografía al señor Almagro. Sí. Váyase a un sitio que se llama Irlanda. También. En las Islas Británicas. Sí. Hay 2 Irlandas. 2. Porque Gran Bretaña es un archipiélago. ¿Así? Atención. Inglaterra forma parte de esa comunidad de islas, sí. Pero Irlanda del Norte es una y la otra República de Irlanda es una distinta totalmente. Atención. Siendo el caso de Irlanda, una parte de su territorio, de la Unión, de la comunidad británica, sí. Y la otra es una república normal. Irlanda Belfast. Totalmente distinta. Totalmente distinta. Y son islas divididas en 2 sí, territorios. Y en dos Atención. Mismo pueblo. Diferencia de religión. Territorios de ultramar. Pueblo. Aquí mismo en el área del Caribe, por si él se olvida, hay una isla que se llama ¿cómo? San Martín. ¿Que una parte de dónde es? Holanda, Reino de los Países Bajos, Francia, República Francesa. Pero hay una mejor que es fantástica. Allá, entre Asia y Oceanía, está la provincia de Irian Jaya y Nueva Guinea, que son la misma isla. La mitad es de Indonesia, la otra mitad es una república independiente. Y salió del listado Timor, que fue ocupada, Timor Oriental, por Indonesia. Por Indonesia. Y la comunidad internacional protestó por eso y entonces tuvo que salir de ahí. Salir de Timor-Leste. Pero eso no tiene ni siquiera 10 años que se resolvió. No, entidades estatales distintas. Atención, en el caso de República Dominicana sí hay una situación excepcional. En todos estos ejemplos, por ejemplo, en el caso de los chipriotas, ya la doctora Aguiar explicó. En el caso de los irlandeses, atención, tienen el mismo origen celta. Sí. Hay ciertos dialectos celtas que aún se hablan, por ejemplo, en Escocia, que es parte de la Gran Bretaña. Escocia tiene un dialecto, pero que lo hablan algunos escoceses, no todos. Sí. Y el gaélico. El gaélico. Y también en algunas partes de Irlanda se hablan ciertas formas dialectales y la forma de pronunciación del inglés tiene sus modismos y su sonido distinto. Pero tienen la misma unidad racial, en tanto que son descendientes de tribus celtas. Así es. Sin embargo, atención, las diferencias religiosas han pautado luchas muy fuertes, apenas religiosas, entre la iglesia anglicana y los católicos en Irlanda. Atención. Sí, terrible.
En República Dominicana, en la isla de la Hispaniola acontece una situación muy particular. La isla de Santo Domingo fue colonizada primariamente por España. El modelo de explotación colonial fue distinto al de otros modelos coloniales que se utilizaron en la conquista de las Américas, porque el español utilizó otras formas de explotación de esas nuevas tierras. Utilizó primero la explotación del oro aluvional. El oro aluvional, como dice su palabra, es el que se recoge en forma de pepitas o pepas en los ríos. En los ríos, exacto. Lavando. No es una explotación minera bajo tierra, es una minería abierta. Abierta, sí, así lo vi. Y por lo tanto, el uso de la mano de obra está en unas condiciones, aún en condiciones esclavas, en unas condiciones mucho menos intensas que en otros modelos que son de minería subterránea. Sí. Pero posteriormente esta isla, que es de donde parte toda la aventura de descubrimiento y colonización, hizo que la colonia, que fue la primada, pues pasara a un segundo plano. Y gran parte de esta población colonial emigró a otros territorios continentales. Y entonces el modelo de explotación era fundamentalmente de ganadería extensiva y de corte de maderas, que requiere poco uso de mano de obra, pero además, con el descuido y abandono de la colonia, obviamente el decaimiento y pobreza generó una relación entre el amo y el esclavo, en el cual la pobreza les unía. Y por eso muchos españoles terminaron amancebándose con las indígenas, aborígenes que formaban parte de esas encomiendas, y con la población esclava. Y esa es la razón de este arcoíris, del cual la doctora Aguiar y quien les habla es un perfecto ejemplo. Que tenemos un colorcito y tenemos un arcoíris en nuestra estructura física corporal. Parecemos cualquier cosa. Nos llamamos indio, mi negra bella, mi negro bello. Los dominicanos nos llamamos así porque eso es lo que somos, una mixtura. Una mixtura. Más de 500 años somos la colonia más antigua de las Américas. El descuido de la parte occidental de la isla trajo una colonización, primero por parte de bucaneros y filibusteros. Había una guerra entre Francia y España, dos imperios en la época, y el asentamiento de una colonia de piratas ahí terminó siendo reconocido por las potencias, y el modelo de explotación de los franceses fue distinto. Era de mano de obra esclava intensiva, y por eso había una separación extrema entre el amo blanco y el esclavo negro. Por eso en Haití hay pureza racial y en República Dominicana no la hay. No, aquí hay mestizaje. Tenemos idiomas distintos, obviamente una población 95% negra que venía importada de África, venía de innumerables, se han contado más de 36 etnias distintas, con idiomas distintos, creencias espirituales distintas, aunque con el denominador común del animismo, y eso es la base del vudú. Entonces esa es la única diferencia, señor Almagro, que tenemos, que las diferencias entre las dos naciones que se dividen en un territorio estrictamente insular son muy extremas. Entonces imagínense, la simple diferencia entre credos religiosos trajo guerras y confrontaciones en Irlanda entre anglicanos y católicos. ¿Qué no será tratar de unir a la fuerza dos naciones con tan abismales diferencias? Así es, así es. Mira, lo del caso de Irian Jaya, en la provincia indonesia de Irian Jaya, y la otra mitad, que es Nueva Guinea, son melanesios los dos, las dos poblaciones, pero tienen una cultura totalmente diferente. Aunque físicamente son igualitos, porque los melanesios uno los ve a legua, son dos pueblos totalmente diferentes. Y se ha quedado así. Indonesia tiene soberanía sobre la mitad de la isla, y Nueva Guinea, que se libertó en los años 70, 80, por ahí, tiene el otro lado. Claro, y eso, al tú mencionar la palabra libertad, los dos procesos de liberación y de autodeterminación en las dos partes de esta isla fueron distintas. Muy distintos. La de Haití fue una guerra racial. Completamente. La revolución esclava, sin paralelo a ningún otro, es un caso único en el que los esclavos, pero atención, sin un proyecto nacional. No, simplemente la libertad. Obtener la abolición de la esclavitud, porque eso era uno de los principios que había decretado la Revolución Francesa. Y cuando la Revolución Francesa llega finalmente a las colonias y territorios de ultramar,
para los esclavos negros, pues eso fue la medida del principio de igualdad también decretado por la revolución. Sin embargo, la forma constitucional que adopta la nueva República Negra, la primera en el mundo, Sí, es la forma política del sistema que pretendía abolir, sí, a manera incluso asumidos en determinados momentos, a imperios y monarquías. sí. Por eso los haitianos, en algunos de sus gobernantes, se autodenominaron a sí mismos como reyes. El caso de Cristóbal. Sí, pero el mismo Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, el año siguiente a la adopción de la Constitución de 1805, que es la Constitución de la Independencia, verdaderamente se da el título de emperador. Entonces quiere decir que ya había como una falla fundamental en lo que consiste la construcción de un proyecto nacional y de un Estado. Y por ello, las estructuras jurídico-constitucionales en toda la historia de Haití, de la República de Haití, tienen esas formas excluyentes. Así, por ejemplo, a los blancos se les prohibió el ejercicio del derecho de propiedad, Sí. atentado del siglo XX. Ningún amo puede ser propietario No, está escrito en las bajo ningún término. constituciones. Está escrito en las constituciones. En las constituciones haitianas. Está escrito en Todavía las hoy, constituciones. en pleno siglo XXI, año 2015, está vigente la disposición de la Ley de Nacionalidad Haitiana del año 1984 que establece que si un niño nacido en Haití de padres desconocidos y que por lo tanto no se sabe qué nacionalidad le corresponde, Sí, el niño expósito. el llamado niño abandonado o expósito, Expósito. solamente le corresponderá la condición de haitiano por simple nacimiento si es negro. Sí, siempre hay esa referencia racial. Y yo, en ese artículo que yo espero que va a publicar el DICTIC mañana, yo hago el análisis de por qué esa referencia racial con el tema de la nacionalidad. Y yo llego a la conclusión de que esa referencia es lo que le permite vincularse con el color de la piel de los libertadores, de quienes le concedieron finalmente la medida de la igualdad siendo libres, como lo eran los amos blancos. ¿Qué es lo más terrible de todo esto, Cristina? Que esa referencia racial, como uno de los pocos criterios unificadores del movimiento libertario, se ha convertido al mismo tiempo en eslabón de una cadena que aprisiona Así es. el pensamiento del ciudadano haitiano. Así es. El sentimiento de raza, por lo tanto, sigue siendo un color de cristal que tiñe todo lo que se ve. De manera que Haití incluso renuncia a otros aspectos que le hacen un ser, un Estado único, una nación con mucho de qué enorgullecerse. Pero claro. Como no se enfatiza algo más allá del color, entonces obviamente el complejo acompaña la política pública. De manera que el haitiano es pastoreado por las élites gobernantes hacia la explotación del sentimiento del color. Por lo tanto, y de la asistencia social, es un pueblo de asistidos. Sí. Y por lo tanto es un pueblo inválido. No se puede no puede pararse sobre sus propios pies y construir el camino que va a andar en la búsqueda de la senda del progreso. No la construye la senda del progreso. No. Se limita a todo el tiempo hacer referencia a un tema racial. Cuestión esta que los dominicanos no entendemos por este arcoíris de raza que tenemos. Y ese es un problema que no va a haber manera de superarlo por generaciones, hasta que se entienda en la idiosincrasia del haitiano promedio que hay mucho sobre lo cual construir una república merecedora de mejor suerte, que no sea exclusivamente sobre el sentimiento de raza, porque el sentimiento de raza por sí solo es excluyente. Cuando usted plantea la negritud como filosofía, usted distorsiona la percepción de toda la realidad. No, claro, además, con ese criterio exclusivamente racial, ellos han aunado la condición de víctima. Así es. Y entonces, a partir de esos dos elementos, es que ellos quieren construir una compasión internacional que se le permita lo que no se le permite a otros, etcétera, porque en realidad eso les reditúa. Ellos han convertido la victimización en un fondo de comercio que trae mucho dinero, pero dinero mal repartido, porque sabemos que el dinero que se manda a Haití, que son cantidades exorbitantes, se queda en muy pocas manos y no llega finalmente al ciudadano ordinario de la calle. Un modelo muy perverso. Es perverso, es más que perverso. Yo diría que al punto donde se ha ido conduciendo Haití como Estado, a las personas que han
que han sido aupadas y favorecidas para llegar a ser dirigentes, ocupar la calidad de gobernante, que ha sido la mejor venganza de las antiguas potencias coloniales. Los han hecho más esclavos que lo que eran en el siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa declara que todos los hombres nacen libres e iguales en derecho. Y ahora, que es el colmo de la perversidad, envilecedora del sentimiento de identidad haitiano, es que el haitiano prefiera ser cualquier otra cosa. Sí. Haitiano. Pero ese es el colmo, ahí es que está la venganza, ahí está consumada la venganza. Mejor es que tú tengas cualquier otra nacionalidad que la nacionalidad haitiana. O es mejor inclusive ser apátrida. Que sea apátrida que no ser haitiano. Señores, es borrar la memoria histórica, lo borraron. Ya dejaron de ser. Nunca las potencias coloniales, y Haití venció 3 potencias coloniales en su guerra independentista, nunca se lo perdonaron, que esclavos traídos de África se sublevaran y llegaran hasta el punto de declararse Estado soberano independiente. La venganza ha sido consumada en el siglo XXI. Le tomó mucho tiempo a las potencias, y de mano pero de los propios haitianos. Y de mano de los propios haitianos. Y de aquellos que dicen ayudarles. No, entonces ese es el sesgo de perversidad todavía, claro, que es inaudito. Claro, inaudito. Porque para colmo tienen ellos que sentirse agradecidos de eso. Sí. Pero, ¿te parece, Cristina? Vamos arriba a unos mensajes de los patrocinadores de la Hora del Consuelo, que son los que permiten que estemos aquí. Sí. Pues adelante, señor director. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta Hora de Consuelo, que como todos los viernes, muy amablemente doña Consuelo Despradel le permite al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, pues llegar hasta ustedes siempre poniendo distintos enfoques acerca de esta grave problemática que tenemos con los temas migratorios, temas de derecho internacional, aspectos que son fundamentales para el futuro de la República Dominicana. Hoy estoy con la doctora Cristina Aguiar, prestigiosa miembro de este grupo, y quien les habla, Juan Miguel Castillo Pantalón, que estamos de fiesta porque recibió el comité un reconocimiento en el día de ayer por parte del Instituto Duartiano con una placa muy hermosa, reconociendo esta labor patriótica que tantos dominicanos y dominicanas hacemos de manera espontánea. Aquí no hay dinero. Esto es pro bono, totalmente pro bono. Y efectivamente ayer estuvo el doctor Armando Armenteros, que hoy está de fiesta. Ahí no vino, vinimos nosotros de pitcher emergentes. Sí. Los recibió a nombre del comité y estaba el doctor Trajano, estaba el doctor Ramón Andrés Blanco Fernández, sí, estaba el general Oscar Padilla, estaba Mauricio Espinosa, estaba Denis Reyes, sí, Leila Roldán, estabas tú, estuvo yo. Doña Consuelo tenía otros compromisos, sí, ineludibles, no pudo estar con nosotros. Sí. No estuvo tampoco José Miguel, que también tenía audiencias, porque todos nosotros somos sí, gente que trabaja. Claro. Pero compartimos este reconocimiento con todos ustedes, sabiendo que todos formamos parte de estas mismas preocupaciones, de estos mismos sentimientos. Y también quiero compartir algo más. Trajano, nuestro querido Trajano Potentini, tuvo una iniciativa extraordinaria a través de su Fundación Justicia y Transparencia. La Red Nacional, se llama Red por la Defensa, ¿cómo se llama? Vamos a ponerla en Red de Comunicadores con la Frontera. Sí. Estupendo. Sí. De manera que todos podamos formar parte de esta red informativa. Y atención, el veedor digital, a través del veedor digital, esta red de comunicadores ha hecho un maratón por la frontera, un maratón de informaciones, y más aún ahora con todos estos problemas con la relación con Haití, estas presiones que se están ejerciendo, de 15 días, que ante la avalancha de información, pero atención, de seguidores, atención, en el veedor digital, hablé con nuestro querido amigo Trajano Vidal Potentini y ha sido extendido 15 días más. ¡Ah, qué bueno! Así sí, que esto es importantísimo. Esta mañana, por ejemplo, una información interesante que no había salido en ningún otro medio, se da a conocer a través del veedor digital. Sí. Para el próximo martes hay convocadas protestas antidominicanas en Puerto Príncipe. Sí. Eso todavía no había salido en el portal de ningún periódico nacional, sin embargo, haciéndose eco de Haití Press, una agencia noticiosa haitiana, pues se da esta noticia, y eso es muy importante, ya que una misión de la OEA estuvo de visita durante 4 días en República Dominicana, 2 días en Haití,
pero precedida de declaraciones del secretario general de la OEA, diciendo que la Organización de Estados Americanos debía de intervenir para que cesaran los retornos voluntarios de haitianos hacia su país. Perdón. Luego, ante la solicitud hecha por el Estado Dominicano del Consejo, de una reunión del Consejo Permanente para dar a conocer todo este esfuerzo extraordinario, atención, como no ha hecho ningún otro país, para tratar de brindar un estatus dentro de la legalidad a la población migrante que proviene de Haití. En esa sesión, el Estado Dominicano fue objeto de acusaciones y mentiras que el canciller dominicano enfrentó con mucha gallardía. Con mucha gallardía. Lo felicitamos al arquitecto Navarro. Sí. Una defensa muy viril. Muy. Obviamente porque decir cosas, mentiras que dañan nuestro orgullo, porque basados en esas calumnias se pretende forzar al Estado Dominicano y diseñarle su política de nacionalidad y su política de migración. Sí. Pues no solamente se insistió en eso, la Organización de Estados Americanos designa una comisión para que venga in situ a observar y el Estado Dominicano le abre las puertas. Pero un organismo que ya algunos de sus principales funcionarios han avanzado una posición de eco de estas presiones, difícilmente venga con imparcialidad a relatar lo visto. Bueno, viene al país. Algunos de nosotros estuvimos incluso protestando frente a la sede de la OEA. Otros suscribieron, como el caso tuyo, Cristina. El caso mío fue el documento. El documento de protesta haciendo estas advertencias para que esta misión, pues, no que nos viniera a defender, que dijese la verdad. Porque lo cierto es que el Estado Dominicano incluso ha dejado de ejercer sus potestades, significa dentro del control migratorio deportar ilegales. Desde hace año y medio venció el plazo con visos de inconstitucionalidad, en tanto que el presidente no puede invalidar una ley, pero lo hizo. Venció el plazo, dejaron que se inscribiera todo el que quisiera inscribirse. Durante todo ese proceso el gobierno haitiano no documentó a sus nacionales. Por cierto, hay una encuesta en el Haití Press que se ve en esa misma página de donde el veedor digital nos ha dado la primicia. Hicieron una encuesta en Haití. ¿Qué perciben los haitianos acerca de si el gobierno haitiano actuó bien o mal? El 88% de los haitianos en esa encuesta que hace Haití Press, en su página de internet, opina que el Estado haitiano no ha cumplido con su responsabilidad frente al plan de regularización. Es decir, los mismos haitianos están hartos de su gobierno. Pero esta misión viene 4 días, solamente se reúne con los funcionarios y con la sociedad civil dominicana que es pro-haitiana o antidominicana. Los empresarios tuvieron que pedirle que los recibiese, pero no recibieron un solo sindicalista, y a la sociedad civil dominicana tampoco, ni le abrieron un espacio en su agenda, ni había disposición de escucharla. Apenas los dominicanos pudieron expresarse, manifestándose frente a la sede y enviando comunicaciones. Finalmente, ¿qué pasó? Se fue a Haití, pero el secretario general se van y dicen que a final de año. Y el secretario general de la OEA da una entrevista a CNN y frente a la periodista Patricia Llanot dice no solamente que República Dominicana y Haití ellos lo ven como un solo país, en tanto que no se entiende que 2 países pueden estar en una sola isla. Ya le dimos la clasecita del tipo de disparate que es, sino que plantea una posición, pues obviamente muy sesgada. El comité les invita a ustedes, amigos y amigas que nos siguen, a estar muy atentos. El momento actual es crucial. Esta tarde, doña Consuelo Despradel va a estar entrevistando en el aire, en el programa radial en el cual ella labora, el Gobierno de la Tarde, al canciller dominicano. Porque hay muchas versiones. El señor de la OEA dice incluso que OEA logró del presidente parar las repatriaciones. Y el canciller lo ha desmentido, pero eso se va a aclarar hoy. Gracias por estar con nosotros. Sigamos atentos a todos estos asuntos. Y el lunes está doña Consuelo Despradel con todos ustedes en la Hora de Consuelo. Muy buenas tardes.